tal? Yo soy Julio Martinel, trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, trabajo en plasmas aplicados a la fusión nuclear, física de plasmas, y pues nuestra investigación principal es el confinamiento magnético para los plasmas. Bueno, la fusión nuclear es básicamente la unión de dos núcleos ligeros en uno más pesado, y en ese proceso se libera energía porque la energía por cada componente del núcleo en un núcleo ligero es mayor que la energía por cada núcleo en un núcleo más pesado. Entonces ese exceso de energía se libera cuando se unen. Por ejemplo, la más común es unir un isótopo del hidrógeno, que es el deuterio, con un isótopo diferente del hidrógeno también, pero que es el tritio. Entonces al unir los dos se forma un núcleo de helio 4 y se libera también un neutrón, y en ese proceso se libera una cantidad de energía muy grande, muchísimo, como 3 órdenes de magnitud mayor que en el caso de reacciones químicas, por ejemplo, ¿no? Entonces es la gran cosa, la gran virtud de las reacciones nucleares. Bueno, experimentos de este tipo se han venido llevando a cabo en este laboratorio, en el Lawrence Livermore National Laboratory, desde hace ya muchos años, y lo que buscan ahí es, con una capsulita pequeña de combustible, que está en realidad congelado ahí el combustible de deuterio con tritio, se bombardea con láseres por todos lados, y entonces se produce una implosión de esa capsulita. Entonces se genera una temperatura altísima de esa implosión, y con esa temperatura tan alta es que se logra tener la fusión de los elementos que están de deuterio y de tritio. Y en este último experimento, bueno, han estado optimizándolo, porque desde hace ya tiempo han estado, pues sí, mostrando que sí obtienen reacciones de fusión en este proceso, pero tenían un número relativamente bajo de reacción de fusión. Han estado optimizando desde que empezaron a hacer estos experimentos la forma en la que se bombardea con los láseres, y también la estructura de la cápsula. Han estado cambiando de modo que este proceso de implosión sea más eficiente. Entonces, en este último experimento que acaban de reportar, pues hicieron una estructura sumamente detallada de cómo están las capas en el interior de esa pelotita, esa capsulita, de modo que cuando se tenga el proceso de implosión todo sea muy eficiente, muy simétrico, y entonces pues sí, se logró que la temperatura sea más elevada que en los experimentos anteriores, y por lo tanto se tienen más reacciones de fusión. Entonces se pudo llegar a la situación en la que la energía que se liberó en este proceso fue mayor que la energía que se inyectó con los láseres a la misma capsulita. La ventaja de la fusión con respecto a la fisión, que es el otro tipo de producción de energía con reacciones nucleares, es que no se puede salir de control, digámoslo así. La fisión sí puede ser que pues, se tenga un número descontrolado de reacciones cuando se tiene lo que se llama el derretimiento del núcleo del reactor, pero en este caso pues no, simplemente uno tiene que dar energía continuamente al proceso, y cuando ya se tiene lo que llaman la ignición, o sea, cuando ya se dio suficiente energía para que las mismas reacciones de fusión que se están generando ahí mantengan las reacciones, como cuando uno prende un cerillo, ¿no? Primero hay que frotarlo, y ya que se encendió, pues ya lo podemos tener ahí prendido todo el tiempo hasta que se consuma el combustible, hasta que se consuma el cerillo. Es lo mismo acá. Hay que darle energía suficiente para que empiece, pero ya que está andando, pues se va a mantener mientras tenga combustible, y se va a consumir, pero no se va a salir de control. O sea, la cantidad de combustible está ahí y no puede aumentar, y entonces pues esto no produce ningún riesgo. El único riesgo en este tipo de experimentos es que se libera un neutrón, como mencioné al principio. Entonces los neutrones sí son partículas que pueden llegar a ser peligrosas, entonces hay que tener un aislamiento suficiente para que no nos lleve un bombardeo de neutrones. Los neutrones sí tienen una vida larga, pero son absorbidos por la materia. O sea, si ponemos una capa de plomo, por ejemplo, pues los neutrones son absorbidos,
o concreto, el mismo concreto absorbe los neutrones y entonces pues no hay ningún riesgo, ¿no? Ya sí son absorbidos, simplemente hay que mantenerlos bien aislados. No, inicialmente es necesario que se inyecte una cantidad suficientemente grande, pero como mencionaba, lo que se llama la ignición es el momento en el que ya no hay que inyectarle más energía, simplemente pues como que decía del cerillo, simplemente se pasa esa barrera en donde la energía que se está generando mantiene caliente al plasma, entonces ya el plasma se mantiene con esa temperatura con la misma energía que se está produciendo por fusión, y además se tiene energía adicional que se podría ocupar ya para pues usos que tengamos los humanos para ello, ¿no? Claro, es necesario aclarar que lo que se acaba de anunciar es ahí se está tomando en cuenta la energía que se deposita en la capsulita, pero no se está tomando en cuenta la energía que se genera, que se utiliza para operar los láseres. O sea, todo esto funciona con un arreglo de láseres súper potentes y entonces necesitan mucha energía para operar. De toda esa energía que se genera en los láseres, una pequeña cantidad es la que se deposita en la cápsula. Entonces, lo que se logró mostrar ahora es que la energía que se deposita en la cápsula es menor que la que se genera por fusión, pero todavía es muchísimo menor que la que se usa para operar los láseres, digamos. Entonces eso todavía falta mucho, tenemos que seguir avanzando en optimizar los láseres, de modo que no consuman tanta energía, entonces sí se puede pensar en una generación útil de energía, porque hasta este momento pues todavía no puede ser para producir una planta nuclear, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede generar más energía de la que se consume en total en la planta nuclear, lo que sería una planta nuclear eventualmente. Bueno, esto es un concepto que le llaman confinamiento inercial. Esto no utiliza campos magnéticos. En el otro concepto, que es el confinamiento magnético, sí se confina el plasma con estos campos magnéticos, pero en este caso es un concepto muy diferente, donde, como mencionas, se tiene a la capsulita inicialmente y se comprime muchísimo. Entonces aquí es algo que no es comparable con lo que se hace con los tokamaks, los acelerators, los que utilizan confinamiento magnético. Ahí por su parte hay otras investigaciones que también se espera que en unos años termine de construir un reactor experimental que se llama ITER, y ahí también se espera que se pruebe que se tiene más energía de la que se está invirtiendo, ¿no? Todavía la ignición no se va a poder probar ahí, igual que tampoco, bueno, aquí en el NIF sí dicen que tienen ignición, o sea, quiere decir que ya se mantiene solita la reacción. En ITER lo que van a hacer es mostrar que se produce más energía de la que se está metiendo, pero no se va a mantener sola todavía la reacción, ¿no?